En el ejemplo 6 nos piden tomar como referencia el ejemplo 5 y nos mencionan que se ha pronosticado un crecimiento sostenido en los siguientes años, por lo que la financiera acordó seguir apoyándola. Sin embargo, se le informa a la empresa que dado que su nivel de endeudamiento crece rápidamente, el interés aumentará en 2 puntos porcentuales por cada incremento en un rango de 5% de su nivel de endeudamiento, según se muestra en la tabla. Si la financiera no está dispuesta a apoyar más allá del 40% del capital total de la empresa, determine el nivel de endeudamiento donde se obtiene una TMAR mínima. Suponga que en el año 4 se pide prestada la cantidad necesaria para alcanzar la TMAR mínima. Bueno, aquí con relación a la tabla que nos presentan, nos está representando la proporción de endeudamiento que la financiera está dispuesta a sostener. Entonces, por ejemplo, si ese nivel de endeudamiento está entre el 0 y el 15%, el interés del préstamo va a ser del 12%. Si la proporción de endeudamiento por parte de la financiera es del 15.1 al 20%, el interés del préstamo es del 14%. Y así sucesivamente hasta llegar al 40% como nivel máximo de endeudamiento. Y para ese caso, cuando el nivel de endeudamiento sea en este rango del 35.1 al 40%, el interés del préstamo será del 22%. Bueno, aquí nos piden tomar como referencia lo realizado en el ejemplo 5 y lo vamos a traer aquí a continuación. Vamos a traer la tabla que construimos en el ejemplo 5. Ahí está. Entonces, si recordamos en el ejemplo 5, calculamos la TMAR mixta en 4 diferentes años. En el año 1, el 100% del capital se aportó por la propia empresa. En el año 2, una financiera aportó ya el 10% y esa financiación fue aumentando. Ese financiamiento fue aumentando hasta llegar al año 4 a un 18.18%. Bueno, lo que nos están diciendo en este ejercicio es que la financiera está dispuesta a aportar hasta un 40% del capital de la empresa, de tal forma que tendremos que evaluar diferentes alternativas en relación a estos distintos rangos que se tienen para establecer cuál es la cantidad que la financiera debe de aportar para que se alcance una TMAR mixta mínima. Es decir, debemos de evaluar diferentes proporciones para el año 4. Esas proporciones pues irán en relación a estos niveles de endeudamiento y esos distintos niveles de endeudamiento pues van a manejarse con un diferente interés. Vamos a realizarlo. Inicialmente la proporción de capital propio y financiamiento para el año 4 original, estaba establecida en 81.82 de capital propio y 18.18 de financiamiento. De acuerdo a este porcentaje de financiamiento, 18.18% estaría cayendo en este intervalo, en el segundo, que va del 15.1 al 20% de endeudamiento. Cae 18.8%. Entonces el interés del préstamo, cuando el nivel de endeudamiento está en este rango, el interés del préstamo es del 14%. Inicialmente lo habíamos calculado a un 12%. Bueno, vamos a dejar ese que era el original y vamos a generar un nuevo cálculo.
Y este año 4 le vamos a llamar 4A para diferenciarlo del 4 original. Y lo que vamos a modificar aquí va a ser el porcentaje de endeudamiento, o mejor dicho, la tasa de interés en relación a ese porcentaje de endeudamiento, que ya no va a ser del 12%, sino va a ser del 14%, porque el nivel de endeudamiento cae en este rango. Entonces lo voy a cambiar y en automático pues se me actualiza todo lo demás. Ya como lo tengo ahí con la fórmula, en automático se me actualiza. Y aquí con esta proporción de endeudamiento y con esta tasa de interés de la financiera, la T-Mar mixta es de 18.91. Entonces vamos a probar otras diferentes proporciones. A partir de aquí vamos a considerar diferentes opciones para ese año 4. Entonces este segundo año 4 vamos a llamarle 4B. Y aquí vamos a tratar de manejar un nivel de endeudamiento que caiga en este porcentaje del 0 al 15% para que la financiera cobre un préstamo del 12%. Entonces la empresa siempre va a poner 900, lo que tendremos que modificar para que esta proporción cambiara tiene que ser necesariamente este valor. Entonces le voy a poner aquí 150. Así con 150 la proporción de financiamiento es ahora del 14.29%. De tal manera que ahora la tasa de interés pues ya no es del 14%, sino es del 12%. Y todo lo demás se va a actualizar solo, no va a necesitar que le movamos. Y en este caso la T-Mar mixta es menor todavía, 18.86 cuando manejamos esta proporción. Vamos a explorar otra alternativa. Ahora cuando el interés, o mejor dicho, la proporción de endeudamiento caiga en este tercer intervalo de 20.1 a 25%. Y le voy a poner aquí 250, a ver si con eso alcanza ese rango que busco. 21.74 está en este rango. Entonces ahí el interés del préstamo es del 16%. Lo voy a modificar aquí. Y todo lo demás se me actualiza. Y vemos aquí que la T-Mar ya va en aumento. La T-Mar va en aumento, la T-Mar mixta. Y parece que esa va a ser la tendencia. Al aumentar la proporción de financiamiento, la T-Mar mixta va a aumentar. Pero vamos a corroborarlo, planteando una nueva combinación. Pero buscaremos ahora una combinación que dé un porcentaje en el financiamiento del 25.1 al 30 para ver qué resulta al tener una tasa de interés en el préstamo del 18%. Este le vamos a llamar el año 4D. Y aquí le vamos a cambiar a 300 para ver si alcanza el 25. El 25 todavía está en el rango anterior. Entonces necesitamos que este valor sea mayor. Le voy a poner 350. Y acá el 28. Y ya aquí la tasa no es del 16, es del 18. Y bueno, vemos que la T-Mar aumenta. Aumentar la proporción de financiamiento. Ahora que caiga en un rango del 30.1 al 35 para ver qué es lo que sucede con un interés en el préstamo del 20%. Voy a poner 400 aquí. 30.7. Todavía no cae en el siguiente intervalo. Sí, ya cae en el siguiente intervalo. 30.77. Aquí la tasa de interés es del 20%.
Entonces aquí ya vemos que la T-Mar mixta es del 20%, va aumentando, como era de esperarse, o como lo habíamos supuesto. Ya por último, vamos a explorar esta última alternativa. Cuando el nivel de endeudamiento caiga en un rango del 35.1 al 40%. Entonces aquí lo voy a poner 450. Aún seguimos en el rango anterior. Voy a aumentarle un poco más, 500. 35.71 ya cae en este último rango. Y ahí la tasa de interés ya es del 22%. Pues ahí la T-Mar es todavía mayor. Entonces, si vemos aquí las diferentes T-Mar mixtas que hemos obtenido, la mínima la hemos obtenido con esta proporción. Pero por ejemplo no hemos explorado qué es lo que pudiera suceder si en lugar de 200 a lo mejor le ponemos 190. Si a lo mejor en lugar de 190 le ponemos 180. Para establecer una proporción adecuada que nos resulte aquí en un valor de T-Mar mixta mínimo, que es finalmente lo que buscamos. Entonces voy a seguir explorando ahora alternativas, pero dentro del rango del 15.1 al 20, que parece ser que ahí está el nivel mínimo de T-Mar mixta. Buscarlo en el rango del 0 al 15, pues ya lo hemos hecho, y lo hemos hecho por ejemplo aquí, y vemos que la T-Mar ahí es mayor que esta. Entonces seguramente el valor mínimo está entre una aportación de la financiera entre 150 y 200. Entonces hay que buscarle en ese rango, y para que salga en orden lo voy a colocar aquí, lo voy a insertar ahí mismo, y le vamos a llamar 4A1 para diferenciarlo del anterior. Y pues las fórmulas van a ser exactamente las mismas, solamente que aquí la proporción no va a ser 900-150. Voy a probar con 900 y 160. Y bueno, la T-Mar es todavía menor que la del año 3, pero todavía esta T-Mar en la proporción 900-200 es menor. Entonces voy a probar con otra combinación. Le vamos a llamar 4-2. 900-180. 170, perdón, que sería lo que sigue si vamos de 10 en 10. Bueno, aquí la proporción queda 84.11, 15.89%. Ahí la tasa de interés es del 14%, entonces acá también estaba incorrecto. Desde acá es 14% y acá también. Y de hecho, acá también es 14%. Entonces ya ahí los valores van a cambiar. 18.91 para esta proporción, 19.05 para esta proporción. Entonces allí ya vemos que el mínimo está en otra proporción. Aquí voy a ponerle 180 de 19. Nuevamente baja un poco. Y aquí ya aprovechando esta que tenemos, vamos a ponerle la 4.4. Y vamos a ver qué pasa con 190, porque de hecho la de 900-200 ya lo teníamos. 18.95. Si graficamos, por ejemplo, estas tasas,
podemos ver que el valor mínimo en relación al año 4, que el año 4 pues nada más involucraría estos valores, lo tenemos precisamente en este valor de 18.86. Aquí lo tenemos duplicado para el año 3 y para el año 4, pero precisamente como lo estamos buscando para el año 4, esta pudiera ser el valor que estaríamos reportando como mínimo. Ya si quisiéramos buscar de manera más precisa cuál es la proporción que nos va a dar un TEMAR mínimo, pues tendremos a lo mejor que probar en el rango de 150 a 160 de 1 en 1. Y de hecho vamos a hacerlo aquí, vamos a probar para 160, ya lo hemos hecho, aquí lo tenemos, pues nos resulta 19.9. Para 150 18.86, que es menor. De hecho, si nosotros buscamos a más detalle esa proporción, vamos a llegar al punto en que con esta proporción de 159 de financiamiento y 900 de capital propio, aquí vemos que la tasa todavía cae en el rango del 12%, vamos a corroborarlo, es 15.01, entonces todavía no entra en este rango, está en el anterior de 12%, la tasa de interés es del 12%, y aquí la TEMAR mixta es todavía menor. Bueno, entonces en esta proporción estaríamos nosotros encontrando la TEMAR mixta mínima. Bueno, al final, ¿qué es lo que se hizo en este ejercicio? Pues se probaron diferentes combinaciones para el año 4, solamente para el año 4. Diferentes combinaciones referente a la proporción de capital propio y financiamiento. Y de acuerdo a esas proporciones, de acuerdo al porcentaje de financiamiento, tomamos esta tabla para aplicar un interés a ese préstamo. Aquí los tenemos 14, o de 12, de 16, de 18. Y con esas proporciones y estas tasas de interés obtuvimos diferentes TEMAR mixtas. Entre todas estas, la menor pues es la que está resaltada en amarillo. Y pudiéramos concluir para este ejercicio que la TEMAR mixta mínima se obtiene con una aportación por parte de la empresa de 900 millones y un financiamiento de 159 millones por parte de la financiera, lo que en porcentaje se traduce en 84.99 de capital propio y 15.01 de financiamiento.